Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Vamos a dar continuidad al tema que, bueno, en la anterior clase ya habíamos iniciado en los referentes a restauraciones cerámicas libres de metal. La primera parte era de bases metálicas, de base con metal, y ahora vamos a hablar de las restauraciones cerámicas libres de metal. Bueno, cuando hablamos de restauraciones cerámicas libres de metal, pues estamos viendo de que con el tiempo se ha ido dando la capacidad, en este caso, y de poder construir una estructura sin metal. Quiere decir que como base, inicialmente se utilizaba una base metálica y sobre esta se colocaba la porcelana. Hoy en día ya tenemos materiales que tienen esa propiedad en la que nos permite un uso sin refuerzo interno. Obviamente sí tiene una estructura, pero esta estructura ya no es metálica, es de otro tipo de material. Sí tiene una cofia, pero esta cofia ya no es de material metálico, como habíamos visto en la primera parte. ¿Qué propiedades tiene que tener estos materiales para poder realizarlas libres de metal? Pues la translucidez y la fluorescencia. En este caso, la translucidez que se da más que todo por la estética. La fluorescencia, que es el paso de la luz que nos permite, por ejemplo, cuando cementamos una corona con luz halógena, esa fluorescencia o el paso de la luz nos permite de que pueda llegar directamente al material de cementación y pueda polimerizarlo. La estabilidad química, donde no existen alteraciones o eliminación de algún tipo de elementos químicos en la confección de este tipo de materiales. La coeficiente de expansión térmica. Esta coeficiencia de expansión térmica es la modificación que puede adoptar el material cuando se le coloca en un tiempo de temperatura. ¿Ya? Entonces, cuando este entra a temperatura, tiene una expansión, una modificación en su estructura, pero esta modificación es mínima, en este caso, en estos materiales, cercano al diente, que en este caso el coeficiente de expansión térmica es de 4.1 en este material, que son las propiedades de las cerámicas libres de metal, y en el diente es de 11.4. Es biocompatible, ¿no? Directamente tiene esa biocompatibilidad y tiene una mayor resistencia a la compresión y abrasión. Obviamente esto hablamos de las fuerzas que se van a ir emitiendo, especialmente al desgaste, a pequeñas fracturas que se puedan dar por la fuerza que se va a ejercer. Y baja resistencia, eso sí, baja resistencia al impacto y baja resistencia tensional. Dentro de estos materiales, vamos a ir viendo tres sistemas por los cuales se pueden confeccionar este tipo de cerámicas libres de metal. Dentro de estos tres sistemas tenemos el primero, que es los sistemas cerámicos infiltrados con vidrio, ¿ya? Y abajo lo vemos los tipos que vienen, ¿no? Por ejemplo, el Ceran Aluminio, el Ceran Espinel, el Ceran Circonio y el Ceran Tichera. Pero en estos casos, este sistema cerámico infiltrado por vidrio son aquellos que van a estar basados en la confección de una infraestructura de alumina porosa. Ya habíamos hablado en la primera parte sobre lo que es la cerámica alumina. Ya la alumina porosa es aquella que se va a construir en sustitución a la base metálica, a la cofia de metal. Si antes en una cerámica con base metálica utilizábamos cromo níquel o cromo cobalto para la cofia, en este sistema infiltrado por vidrio nosotros vamos a utilizar alumina porosa. Entonces, esta alumina porosa que tiene una coloración blanquecina, esta va a ser utilizada como infraestructura, quiere decir que va a sustituir ese metal. Y sobre esta se va a infiltrar el material, en este caso una cerámica feldespática, que es la que se usa comúnmente, compatible y aplicada con la técnica de estratificación. ¿Qué es la técnica de estratificación? Es una técnica en la cual se va a ir cargando la porcelana según la característica del diente. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar pigmentos un poco más oscuros para la dentina, vamos a utilizar pigmentos
mucho más claros para el esmalte, vamos a utilizar pigmentos transparentes para el borde incisal. Eso es estratificación. Cuando yo voy utilizando diferentes materiales en lo referente a las pigmentaciones de diferentes coloraciones para obtener un diente que es totalmente anatómico y totalmente idéntico a la pieza dentaria natural. Entonces, mediante esto, una vez que se confecciona la cofia de alumina porosa, entonces sobre esto se va a cargar la cerámica feldespática. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de materiales infiltrados, en este caso de vidrio? Uno, el tiempo de vida de este tipo de restauraciones están por encima de los 10 años. En algunos textos se ha visto de que está entre los 7 a 10 años. Quiere decir que estos materiales van a tener un tiempo de vida largo a comparación, diremos, de otros materiales de restauraciones fijas. ¿Ya? Presenta alta resistencia a la fractura. Son materiales muy resistentes que rara vez llegan a fracturarse. O sea, tienen alta resistencia a la fractura, son mucho más resistentes incluso que las coronas metalcerámicas con base metálica. Buen sellado marginal, y eso también va a depender mucho a la preparación, al tallado. Buena estética, excelente, yo diría estética. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa base metálica. Por ende, pues esta nos lleva a que la estratificación que nosotros hacemos es perfecta dentro de lo que es la estética. Biocompatible, que es lo más importante. Como desventaja, una de las desventajas es más que todo el trabajo clínico y laboratorial que se requiere. Se necesita realizar moldes muy exactos dentro de lo que es la fase clínica y de laboratorio, y pueden causarse distorsiones en lo referente a los materiales. Por ejemplo, si yo utilizo un material de impresión de silicona por condensación o por adición, entonces pueden alterar el tratamiento que yo voy a seguir. Mayormente con este tipo de tratamientos, mayormente se debería utilizar siliconas por adición, porque el riesgo de cambio dimensional es mínima. Sabemos que las siliconas por adición tenemos un 98.9% de que no existe deformación, ¿no? Eso es de exactitud. En cambio, los otros materiales están por los 95, 96. Entonces, si nosotros vemos, las siliconas por adición son las más exactas. Por eso, en estas técnicas deberíamos usar este tipo de materiales. También se requiere gran habilidad y experiencia por parte del técnico. Este tipo de tratamientos no los realiza cualquiera. ¿Ya? Entonces, estos son tratamientos últimos que se van realizando sin base metálica, los cuales requieren trabajos en laboratorio que tengan bastante experiencia y bastante práctica para que sean con esa característica estética. Por el mismo costo del material, pues nosotros exigimos, o el paciente exige bastante estética, va a exigir. ¿Por qué? Porque estos no son baratos, los tratamientos en este tipo de coronas. Por ende, va a haber bastante exigencia por parte del paciente en la parte estética, especialmente. Muy bien. Dentro de estos sistemas infiltrados en vidrio, vamos a ver 3 sistemas que son los más conocidos. Hay muchos más, pero he tratado de resumirlo en aquellos sistemas que están en nuestro país y podemos encontrarlo, ¿ya? Que es el sistema Inceram, que es de la marca Vita, ¿ya? Esta, bueno, no es muy importante, pero lo hemos colocado que se ha desarrollado a partir de 1998. Y son en este caso una estructura, o sea, estas más que todo son sistemas, son marcas. Si ustedes van a un laboratorio y le dicen ya, o hacen elaboración de porcelanas, cerámicas libres de metal, sí. ¿Qué sistema utiliza? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de material, qué marca utiliza dentro de lo que es este tipo de cerámicas libres de metal? A eso nos referimos cuando hablamos de estos sistemas, las marcas que hay. La más conocida es la Vita y el Ivoclar, que vamos a ir viendo más adelante.
que son las que más se utilizan especialmente aquí en La Paz. Entonces, ¿en qué casos yo puedo utilizar este tipo de materiales? O sea, ¿en qué casos yo utilizo este tipo de bases a base de alumina porosa y sobre esta? Por ejemplo, si yo veo en esta imagen, esta es la base, esta es la cofia, que en la primera parte que hemos visto, estas eran metálicas, ¿ya? Pero hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlos de otro material. ¿De qué material? Alumina porosa. De eso está hecho este material. Y este material, pues, que es biocompatible, pues también presenta cierta resistencia, en este caso también, a la fractura y cierta resistencia a la compresiva. Entonces, esta es la que se utiliza como cofia y sobre esta cofia de alumina porosa se va a ir cargando lo que es el material cerámico, que es la cerámica feldespática. ¿Ya? Ahora, entre marcas, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en todo eso? Lo que se aumenta es esa cerámica feldespática. Hemos visto en una primera parte que el feldespato lo puedo cambiar con leucita, lo puedo aumentar con espinel, lo puedo cambiar con óxido de aluminio, y esto hace o me da una característica de mayor resistencia, mayor estética, mayor translucidez. Entonces, solamente esa es la diferencia entre estas marcas, ¿ya? Esta, por ejemplo, la Cerambita, netamente es cerámica feldespática. No tiene ningún otro elemento. Solamente es cerámica feldespática que se carga sobre la base de alumina porosa, ¿ya? ¿En qué casos utilizamos o podemos utilizar este tipo de materiales? En infraestructuras de coronas, prótesis parciales fijas, totalmente cerámicas, anteriores y posteriores, hasta 3 elementos. ¿Qué quiere decir? En puentes de 3 piezas, ¿no? En coronas unitarias podemos utilizarlo tanto anteriores como posteriores. Ya este tipo de cerambita, que es alumina porosa. Muy bien. ¿Cuáles son las características que debemos tomar en cuenta cuando hacemos este tipo de tratamientos libres de metal? Pues casi es similar, o sea, es prácticamente la misma o el mismo tallado que lo vamos a hacer a nivel de lo que es una corona cerámica o porcelana con base metálica, donde vemos a nivel incisal de 2 a 2.5 milímetros, 2 milímetros por vestibular, 1.5 por palatino o por lingual, y entre 1.5 a 2 milímetros a nivel cervical. Aquí sí hay alguna modificación donde un poco más es el tallado a nivel cervical. Esto producto al sellado marginal que debe tener y a esa adaptación perfecta que se debe dar mediante el tallado y la preparación dentaria. Vamos a hablar ahora de otro sistema, que es el sistema Ceran-Alumina. El sistema Ceran-Alumina es un sistema que está compuesto por óxido de aluminio denominado corundum, ¿ya? La estructura es infiltrada con vidrio de lantanio fundido, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez de que tenemos la alumina porosa, esta va a ser infiltrada con vidrio de lantanio fundido y es otro material. Miren acá, la primera que hemos visto solamente era alumina porosa, ¿ya? O sea, la alumina porosa es el óxido de aluminio, el aluminio, por si acaso, ¿ya? Entonces, ahora esta está aumentada, modificada, infiltrada con vidrio de lantanio fundido. Otra característica que lo vamos a ir viendo. ¿En qué está indicado? ¿Cuándo realizamos esto? Podemos hacerlo cuando hacemos coronas unitarias, ya sea anteriores y posteriores, en prótesis parciales fijas, convencionales hasta 3 piezas dentales. ¿Qué características me dan este sistema Ceran-Alumina? Me da mayor resistencia. Con la infiltración del lantanio fundido, me dan mayor resistencia y mayor afinidad con lo que es la porcelana que va a ir encima de esta. Luego tenemos la Ceran-Espinel. La Ceran-Espinel es una mezcla de alumina y magnesio, ¿ya?
¿Qué características nos da esta? De que posee gran translucidez, 2 veces mayor que la ceram alumina y la ceram vita. ¿Ya? Entonces, 2 veces mayor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta ceram espinel nos da mayor estética. ¿Ya? Entonces, este material nos va a dar mayor estética para la confección de este tipo de restauraciones protésicas. Tiene valores de resistencia a la flexión menor del 15 al 40% comparada con la cera alumina. Entonces, la resistencia a la flexión, en este caso, es menor en relación a la cera alumina. ¿En qué casos está indicada? Al tener la translucidez, esto nos indica que esta es mucho más estética. Y tener un grado de flexión, entonces nosotros vamos a utilizarles en aquellos sectores donde necesitamos máxima translucidez, especialmente y estética, especialmente en los sectores anteriores, y también este material es utilizado para la confección de carillas. Las carillas o las carillas laminadas, estas son indicadas con este tipo de sistemas. ¿No? ¿Por qué? Porque al tener mayor translucidez nos da la resistencia, perdón, nos da la estética en este caso, que nosotros requerimos para, pero también una desventaja de que no tiene, tiene una menor flexión, por ende, no puede ser para posteriores, porque en los posteriores pueden llegar a fracturarse. Entonces, no se utiliza para piezas posteriores este material porque tiene menor resistencia. Solamente es para estética en los sectores anteriores. Miren que cada uno hemos ido viendo y en estas marcas tienen sus indicaciones específicas. Y por último, dentro de lo que es este sistema, tenemos el ceram circonio. Ya conocemos la primera parte habíamos hablado que el circonio es prácticamente la cerámica más dura en este caso. Entonces, esta ceram circonio es una mezcla de óxido de circonio más óxido de aluminio. Fíjense ahí, miren. Sigue siendo el óxido de aluminio o también llamado la alumina porosa. Ese sigue viendo, ese es su principio activo de este tipo de cerámicas o de bases o infraestructuras de las cerámicas, pero se les va a ir aumentando una. Por ejemplo, hace rato hablamos de la espinel, que se aumenta magnesio. En este tipo de sistemas de circonio, de ceram circonio, se le aumenta el óxido de circonio, donde aumenta la resistencia, la tenacidad a la flexión y menor propagación de grietas. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de sistemas, específicamente, ¿dónde lo utilizaremos? Entonces lo vamos a utilizar más que todo en el sector posterior para evitar la fractura. Netamente, el ceram circonio, dentro de lo que son las coloraciones, es un poquito la desventaja porque la coloración es irregular y los pigmentos son un poco oscuros, son opacos los colores. Entonces esto no nos sirve para estética. ¿Por qué? Porque la coloración que nos da este tipo de sistema es muy no se puede llegar a generar la estratificación que se requiere para estética. Entonces es por eso de que dentro de las indicaciones esta está indicada en infraestructuras de prótesis parciales fijas hasta de 3 elementos, o sea, hasta de 3 piezas, pero solo para el sector posterior. No se utiliza para el sector anterior. ¿Ya? Entonces el ceram circonio no se utiliza en el sector anterior, solamente vamos a utilizar para el sector posterior. ¿Por qué posterior? Porque requerimos mayor resistencia por la masticación, por la fuerza que se genera y por la misma función que tiene estas piezas dentarias. ¿Ya? Entonces es por eso que requerimos esas son las indicaciones. Vamos a ir rapidito a un caso clínico de este tipo de sistemas. Miren acá, podemos ver las piezas dentarias con cambios de coloraciones. Se hace el tallado, la preparación, colocación de pernos.
para lo que es la colocación de una cerámica libre de metal. Y miren, esta es la confección. La primera es alumina porosa, ya que puede ser de la ceramalumina, puede ser ceramita, o en este caso puede ser ceraespinel, cualquiera de los tres que son para la estética y son para sectores anteriores. ¿No? Y miren esta estética con la estratificación. ¿Qué es la estratificación? Lo que les había indicado, ¿no? Miren aquí a nivel cervical es mucho más, un poquito, los pigmentos son un poquito amarillentos, pero luego ya van aclarándose hasta colocar algo transparente, por ejemplo. A eso nosotros lo llamamos la estratificación. Es el mezclar diferentes pigmentos porque el diente no es de un solo color. No es de que es blanco y listo, blanco, no. Dentro del blanco hay diferentes tonalidades y esas tonalidades nos da la estratificación cuando se va cargando lo que es la cerámica. ¿Ya? Entonces, fíjense la estética que presenta este tipo de materiales libres de metal, mucho más estéticos, obviamente, que las cerámicas con base metálica. Muy bien. También vemos un tratamiento con circonio. Fíjense, a nivel posterior se ha hecho una base del sistema Ceram Circonio, que les había indicado que está indicada netamente para piezas posteriores por la resistencia que presenta, ¿no? Entonces, y lo tenemos ahí dentro de lo que es el caso. Ahora, ¿cómo se cementan estas coronas? Una de las desventajas que nos había dado este tipo de materiales es de que no se puede utilizar ácidos mayormente, existen materiales, por ejemplo, el ácido fosfórico en el diente, que crea microretenciones o microporosidades en el diente, para que el material de la resina se retenga de tipo mecánicamente. En algunas, vamos a ir viendo más adelante, en las cerámicas libres de metal, ahí es un poco la desventaja que nosotros no podemos utilizar el ácido. ¿Qué ácido mayormente utilizamos? El ácido fluorhídrico. Pero este ácido no puede ser utilizado en estos materiales. ¿Por qué? Porque si yo lo aplico este ácido a la alumina se va a desintegrar. Es por eso de que en estos materiales no se pueden colocar tratamientos de ácidos con ácido fluorhídrico para la cementación. Entonces, ¿qué materiales debería utilizarse para la cementación? Deberíamos utilizar los cementos de ionómero de vidrio modificado con resinas o por resinas. También se puede utilizar el fosfato de zinc, también lo podemos hacer. ¿Ya? Y como les había indicado, la desventaja no se puede acondicionar con ácido fluorhídrico. ¿Por qué? Porque pues esto provocará la desintegración de lo que es la alumina porosa. Es por eso que no se puede grabar esta estructura, esta infraestructura de lo que es la cerámica libre de metal. ¿Ya? Entonces, esta se hace como una cementación normal, como habíamos visto en las coronas de base metálicas. Estas son las marcas, las que se pueden llevar dentro de lo que es este tipo de cementaciones. ¿Ya? Y esto más que todo son de las resinas, ¿no? Cementos ionómeros de vidrio modificados con resinas, ¿no? Que son las más indicadas para la cementación. Vamos al segundo sistema, que son los sistemas cerámicos prensados, ¿ya? ¿Qué son estos sistemas prensados? ¿Qué quiere decir prensados? Se utilizan pastillas. No sé si es que alguna vez han visto cómo se hacen las prótesis flexibles. Las prótesis flexibles se hacen a partir de cartuchos que son rígidos, entran a un horno y en el horno esta se vuelve líquido. Y obviamente ingresa por prensa, con una prensa. Por presión, ese material ingresa directamente a la preparación que se hace de la prótesis. ¿Ya? Eso se llaman por inyección o también lo llaman por prensado. Lo mismo pasa en estos dientes. Primero se elabora en cera, se lo entierra con el cemento, perdón, con el revestimiento, como hacer una corona, como elaborar una corona metálica, y se lo quita la cera, eliminación de la cera,
Y después hay unas pastillas pequeñas que igual entran al horno. Estas se vuelven líquidas y se les hace por inyección o prensado, se obtienen este tipo de coronas. Las más conocidas en este caso en el mercado son las de Ivoclar, que son las Empress Ivoclar. Estas han aparecido aproximadamente en los años 90 y son cerámicas feldespáticas reforzadas con cristales de leucita. Acá ya no tiene base de alumina, por si acaso. Ya no hay esa cofia de alumina porosa. En este sistema ya no. Sino que cerámicas, es una cerámica feldespática mezclada con cristales de leucita, entre un 40 a 50%. Y esto nos da una resistencia a la flexión, entre un 97 a 108 megapascales. A 180 megapascales, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas son más resistentes y ya no requieren una base, una cofia, como hemos visto anteriormente en la primera parte, ¿no? Que necesitaba una base metálica y ahora que hemos llevado la parte de la alumina porosa. Ya no requiere en este caso. Pero ¿en qué caso vamos a utilizar este tipo de sistemas prensados? En coronas unitarias anteriores y posteriores, como las inlay, onlay, que son las incrustaciones estéticas, y las carillas laminadas. También nos sirven para hacer carillas laminadas. Ya, entonces, es una marca muy importante y una técnica para la parte estética especialmente. ¿Ya? Esta es para la parte. Aparte, también tiene gran resistencia, por eso también se utiliza tanto en anterior como posterior, pero estas yo les recomiendo que lo utilicen más para porque si es para nivel posterior, yo creo que lo mejor podríamos utilizar una base de circonio o también una alumina normal, un sistema Vita podemos utilizar, que para posteriores no van a tener más problemas. Pero si queremos algo más resistente y tal vez un poco más estético, también podemos utilizar este tipo. Pero este tipo de material es más indicado en sectores anteriores y para carillas también. También tenemos la Empress 2, también de Ivoclar, que esto ha salido 10 años después. En 1999 se ha utilizado esto para realizar ya prótesis. En la primera etapa, que en la Empress Ivoclar 1, no se podía hacer puentes, solamente se hacía coronas unitarias. En esta segunda etapa sí se ha visto la posibilidad de hacer prótesis fija hasta 3 elementos, incluso hasta llegar a segundos premolares, porque su resistencia de la flexión era mayor, entre 300 a 400 megapascales. Quiere decir que estos materiales tenían bastante resistencia a la flexión. Y se caracteriza por un material que ha aumentado esto. Este vidrio ceramizado de disilicato de litio. Ya ustedes han debido escuchar bastante lo que son las cerámicas de disilicato de litio. Pues estas son materiales que pertenecen a un sistema de prensado cerámico. Ya les he explicado cómo se elabora en este caso ese prensado y en qué casos va a ser indicados. En coronas unitarias, tanto anteriores y posteriores, inland, online y carillas cerámicas también, y en prótesis fija, puentes hasta 3 piezas. ¿Ya? Entonces, si estamos viendo, hay varias opciones por las que podemos optar. Obviamente, si yo hablo de este tipo de cerámicas, pues es más estética. Y obviamente la estética es mucho más costosa, ¿no? Entonces, fíjense acá en la Empress 2 de Ivoclar, que es la que hoy en día se está utilizando bastante, que es el disilicato de litio, ¿ya? Este disilicato de litio, más que todo, también es la cerámica, igual, es una cerámica donde a partir de estas ya vienen las pastillitas de este tipo de material para realizar lo que son las carillas especialmente. Este disilicato de litio se hacen tanto las coronas como también las carillas. Pasos para la cementación. En estos materiales que ya no tienen alumina, pues ya tienen otro tipo de protocolo de cementación. ¿Cuál es este protocolo? Primero,
se debe hacer un tratamiento de la superficie interna. ¿Con qué? Con óxido de aluminio, ¿ya? Con óxido de aluminio. Entonces, con una, en este caso se le va a hacer con un chorro de óxido de aluminio, que aproximadamente es entre 4 a 6 segundos, para eliminar las impurezas y para promover porosidades en la parte interna de la restauración. Esto también se hace lo mismo para las carillas, por si acaso. O sea, estamos hablando tanto en coronas como también en carillas. Segundo paso, el acondicionamiento o el grabado ácido. ¿Con qué? Acá lo vamos a hacer. Ya sea si es una incrustación de disilicato de litio, es una corona o es una carilla, estos pasos se deben cumplir. El acondicionamiento interno con ácido fluorhídrico del 7 al 10%. Aquí sí podemos hacer un grabado ácido que va a dar la característica de micro retenciones en el material de restauración. Y es lo que nos permite, ¿no?, obtener micro retenedores o microporosidades internas para que penetre el adhesivo y el cemento resinoso con el que vamos a realizarlo. Paso número 3, la silanización de la restauración. Entonces, en este caso vamos a utilizar el silano, que debe actuar por 3 minutos y luego lo secamos. ¿Ya? Entonces, ¿y esta qué función tiene? Es la misma función que el adhesivo en el diente, ¿no? Va a dar una unión química entre los dos componentes, la resina y la estructura de restauración, o la cerámica, o el disilicato de litio, si en el caso vamos a utilizar este. Entonces, esa tiene la función, la unión química, mediante como el adhesivo, va a proporcionar una unión química entre estos dos componentes, y esa es la función de la silanización. Luego vamos a ver el tratamiento de la pieza dentaria. En la pieza dentaria, pues como para cualquier resina, vamos a utilizar el ácido fosfórico durante al 37% durante 30 segundos, ¿ya? Entre 15 a 30 más o menos el tiempo. Después debemos lavarlo, secarlo y luego colocar un adhesivo. Eso ya es parte de operar, ¿no? Colocar un adhesivo, y sobre el adhesivo vamos a polimerizar o fotopolimerizar sobre el adhesivo. Eso, como para cualquier restauración, esa se da en la preparación de la pieza dentaria. Quinto paso, la aplicación del cemento resinoso. Para esto vamos a utilizar un cemento resinoso. En este caso puede ser la resina dual. Y específicamente importante acá, si son carillas, debemos utilizar un cemento al color específico a la carilla, porque ya tenemos que determinar de que la carilla es bastante translúcida. Si yo utilizo un material resinoso oscuro, va a translucir eso. Entonces debemos ver un material resinoso de la coloración específica a lo que es el dientecito o a lo que se ha planificado la rehabilitación. Entonces, vamos a colocar una cinta dental entre las proximales para que no haya afección a las piezas vecinas, y colocamos el cemento y asentamos sin necesidad de hacer mucha presión. Quitamos o eliminamos los excesos del cemento resinoso. Vamos a eliminar. ¿Ya? Entonces vamos a eliminar el cemento resinoso y luego hacemos la prepolimerización. Esta prepolimerización es para que la carillita o la pieza, que es durante 5 segundos, se puede estabilizar. ¿Ya? Entonces esto vamos a hacer para retirar los excesos. La primera es para retirar todos los excesos, que mayormente lo hacemos con una hojita de bisturí número 12, y vamos a eliminar todos los excesos de este cemento alrededor de la corona. Y después hacemos, una vez de que ya hemos eliminado los excesos, ya realizamos la polimerización final, que se le hace por caras proximales, mesial y distal, caras vestibulares y lingual y oclusal por 60 segundos, con una intensidad mínima de 400. ¿Esto qué quiere decir? 60 segundos vestibular, 60 segundos palatino, 60 segundos proximal distal, 60 segundos proximal mesial.
Así, eso es lo que nos está indicando. Por realización de las caras próximas, o sea, por caras tenemos que hacer por 60 segundos. No es de que una sola lo hacemos, sino que deberíamos hacerlos por caras. Luego hacemos el ajuste, el acabado, el pulido final y el control periódico, que debería ser por lo menos cada 4 meses, que nuestro paciente deberíamos controlar cómo está yendo con lo que es la funcionalidad, en este caso, de nuestra restauración protésica. Muy bien. Eso es hasta lo que es el sistema por prensados. Ahora vamos a hablar del último sistema, que no existe todavía, pues recién están ingresando esto al mercado aquí en nuestra ciudad, que son los sistemas cerámicos fresados. Hemos visto infiltrados de vidrio, hemos visto por presión en este caso, y ahora tenemos los sistemas cerámicos fresados, que son los conocidos, los CAD/CAM, ¿no? Que han debido ver bastante en el internet y todo esto. Entonces, ¿qué es estos sistemas? Pues son sistemas o son equipos que ya directamente preparan la pieza dentaria, realizando modelos o duplicaciones de modelos, y sobre estos modelos hacen el tallado, y sobre ese tallado van a reconstruir lo que es la conformación de la corona. ¿Ya? Entonces, primero realizan lo que es, primero se le coloca como un dadito de material, en este caso cerámico, que podría ser, y esto va a ser escaneado. Es como si yo agarro en boca, voy a escanear la boca. Primero lo voy a escanear. Es como una cámara intraoral que va a escanear el arco que yo quiero trabajar. Entonces, el equipo, que es el CAD/CAM, va a escanear todo ese maxilar, me lo va a mostrar en la imagen y vamos a obtener un modelo especial de esa imagen. En estos casos ya no se requiere impresiones. En esta técnica ya no tomamos impresiones, sino directamente lo que se hace es escanear el maxilar, y con ese escaneo, pues ya nosotros obtenemos el modelo. Y sobre este modelo es donde ya va a realizar el trabajo el equipo, donde va a ser el tallado, van a preparar el tallado, y sobre ese tallado, con ese tallado se va a volver a escanear ese tallado, y una vez que se escanee, ya el equipo va a fresar y reconstruir la piecita exacta para esa pieza dentaria específica para la que requiere la restauración. Entonces, esta preparación en chamfer con contornos suaves, redondeados y sin ángulos podemos hacer. Nosotros realizamos el tallado, preparamos el tallado y directamente el escáner nos los crea el modelo. Y es mucho más exacto porque la restauración va a ser exacta, porque ya ha habido un escaneo, es una reproducción exacta de lo que es el diente natural. ¿Ya? Entonces, esa es la forma que se realiza este tipo. Entonces, aquí podemos ver, miren, se utiliza un escáner con puntas de zafiro que registran 30,000 puntos al troquel de yeso. Miren, este es el troquel de yeso, y fíjense cómo estas puntas de zafiro van realizando o transfieren al ordenador 3D y podemos generar un modelo. Entonces, ¿qué vamos a generar? La unidad de reproducción produce 2 troqueles, uno de material refractario de 23% más o menos mayor que el original. Quiere decir que este es mucho más grande. Ya quiere decir que es mucho más grande. Y que se compacta al aluminio. Luego es llevado al horno a 1640 grados centígrados para sintetización, donde se contrae. ¿Se acuerdan que les había indicado que estos troqueles son más grandes? 23% más. ¿Para qué? Porque en el horno se va a contraer el mismo porcentaje. Se va a contraer 23% más. Se realiza el cupping en el troquel de material PVC para verificar microfracturas y color. Y la espesura del cupping, quiere decir del
del troquel tallado es de 0,4 milímetros para las coronas unitarias anteriores y premolares, 0,6 para posteriores y 0,5 para retenedores. También podemos hacer retenedores estéticos a partir de este tipo de materiales o de este tipo de sistemas. ¿Ya? Carillas laminadas, puentes hasta de 3 piezas. Todo esto se puede confeccionar a partir de esta. Como les había indicado, este tipo ya es lo último de lo último que está llegando o que ha llegado al mercado. Son 2 o 3 empresas que tenemos en La Paz que trabajan con este tipo de sistemas, que es el sistema CAD/CAM, que obviamente son mucho más exactos, mucho más, más que todo la exactitud en lo referente al escaneo de los modelos y la elaboración de la corona. ¿Por qué se llama por fresado? Porque yo le coloco un dado de cerámica y el equipo, por la acción de la cera, por el escaneo que has realizado, entonces me lo va a preparar la corona automáticamente. Me lo va a ir fresando y me lo va a tallar y como resultado voy a tener la coronita ya terminada y exacta para que ingrese a lo que es el pilar que hemos ido preparando o a la preparación protésica de la pieza dentaria. ¿No? Entonces, de eso se trata este tipo de sistemas. Una vez que se prepara el coping también es de alumina, por si acaso, el coping también es de alumina porosa, se va a aplicar cerámica feldespática, que es la que más, ya les había indicado que la cerámica feldespática es la que más se utiliza. En coronas se presenta buena adaptación marginal. En estudios se ha encontrado gaps. ¿Qué es un gap? Gap es la separación entre lo que es la corona y el diente. ¿Cuánto de espacio existe entre esos dos? Mientras el gap sea menor, quiere decir, ¿cuánto más o menos es el gap en este tipo de coronas? En relación al diente es de 80 a 95 micras en dientes anteriores y de 90 a 145 micras en dientes posteriores. Se considera normal, o sea, como base, un gap de aproximadamente 100 a 200 micras. Entonces, si se dan de cuenta, el gap quiere decir el espacio que existe entre lo que es la corona, el diente, y la restauración protésica. Mientras el gap sea menor, entonces la adaptación, la resistencia va a ser mucho mejor. O sea que no va a haber descementación, no va a haber posibilidad de que esta corona se pueda descementar. ¿Ya? Entonces, y estos, obviamente, y esa es una de las ventajas que tiene este CAD/CAM sobre la exactitud que tiene en relación a la adaptación de la corona sobre lo que es la preparación protésica. ¿Ya? Entonces, el gap. Ya nuevamente les digo, ¿qué había sido el gap? Es un espacio que existe entre dos estructuras. Mientras este espacio sea menor, mayor adaptación va a existir y no va a haber la posibilidad de descementación. Cuando existe un gap mayor, de mayor grosor, ahí vienen los problemas de descementación, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas me dan gaps bastante bajos, de menor a lo que normalmente se consideran, o bueno, a lo que consideramos normal, o como mínimo, diremos, entre 100 a 200 micras. ¿No? Entonces se cumple esto. En cambio, en las coronas normales este gap es mucho mayor, por eso puede haber problemas de descementación. ¿Ya? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta, y esto ya, como les había indicado, esto es lo último. No he querido entrar mucho en detalle en la parte de elaboración, porque esto ya es más que todo trabajo de laboratorio. El tallado, la preparación es la misma, jóvenes. Ya, o sea, igual vamos a tallar el diente, igual vamos a hacer la preparación. La única diferencia es que ya no tomamos un modelo. Lo que pasa es de que esa pieza va a ser escaneada. Esa pieza va a ser escaneada mediante una cámara, como es como la cámara introlar, que va a escanear todo ese sector donde se ha hecho el tallado y el sistema en este caso o el equipo
me va a confeccionar un modelo de PVC, un troquel de PVC desescaneado en 3D, entonces me va a obtener un modelo en PVC y sobre ese modelo va a elaborar la corona, el mismo equipo va a elaborar la corona. Cosa de que nosotros, cuando ya lo elabore, nosotros llevamos la corona y lo cementamos directamente. A eso nosotros lo denominamos como sistema fresado. Entonces, con esto, dentro de lo que es las cerámicas libres de metal, hemos visto 3 sistemas. El sistema infiltrado por vidrio, el sistema por presión y el sistema cerámico por fresado, ¿ya? Y esto de fresado es lo último de lo último que ya ha salido en el mercado. Y ya obviamente más adelante va a haber mayores tratamientos, en este caso mayores opciones para tratamiento con este tipo de equipos. Muy bien, muchísimas gracias por su participación, que tengan un buen día y saludos a todos.